Muy bien, muy buenas tardes nuevamente. Le sale el profesor Luis Aníbal, docente del curso de Historia del Perú de la Academia Precadete Los Espartanos. A ver, tenemos en línea a Edison, Kenny, Alejo, Santiago, al estudiante Jainer y a Sebastián. Vamos a empezar con esta sesión, jóvenes, cuyo objetivo es lo siguiente. A ver, miren con atención la fotografía y respondan de manera personal las siguientes interrogantes. Mira, observa, acá tenemos esta imagen y tenemos una primera pregunta, ¿no? Quiero que observes de manera muy, pero muy puntual, ¿ya? De manera muy puntual. Y acá tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué características tiene? ¿En qué se puede usar esta piedra? ¿Se seguirá usando la piedra como instrumento? A ver, ¿qué me respondes tú, postulante? Imagínate que esta sea tu entrevista personal y que te diga, ¿no? El jurado, ¿qué es lo que ves? ¿Qué características tiene? ¿En qué se puede usar esta piedra? ¿Se seguirá usando la piedra como instrumento? A ver, opiniones en el chat. Enciende tu micrófono o tu cámara, te escucho, te leo. Adelante. A ver, te escucho, te leo, postulante. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué características tiene? ¿En qué se puede usar esta piedra? ¿Se seguirá usando la piedra como instrumento? ¿Qué dices tú? A ver, ¿qué planteas? Bueno, lo primero que se observa en pantalla a la pregunta ¿qué es lo que ves? ¿No? Esta pregunta, ¿qué es lo que tú ves? Estás viendo una piedra, pues mira, una piedra. ¿No? Esto no es un mineral, esto no es plástico, esto no es una botella, esto es una piedra. ¿Qué características tiene? Esta piedra ha sido trabajada, mira. Le han dado una forma, ¿no? Han golpeado esta piedra. ¿Te das cuenta? Mira cómo la han trabajado, güey. ¿En qué se puede usar esta piedra? En diferentes formas, de diferentes maneras. Normalmente, profesor, ¿para qué se usaría la piedra? Para ser arrojada contra algo, contra alguien, podría ser. De repente, si la piedra está muy filuda, puedo cortar algo, puedo cortar hasta la mano. Profe, hoy día se sigue usando la piedra como un instrumento. Bueno, en algunas acciones se utiliza la piedra, ¿no? Cuando la persona de repente quiere atacar a alguien, entonces utiliza la piedra para arrojarla, para golpear. Pero déjame decirte que hace más de 6.000 años en el Perú, este elemento que tú ves se empezaba a utilizar como un instrumento fundamental a la hora de cortar la carne y como una herramienta dentro de la actividad llamada la caza. El hombre utilizó la piedra. ¿Y por qué utilizó la piedra? Porque este hombre no conocía todavía los metales.
Entonces, como objeto más cercano para poderlo utilizar, para poderlo trabajar, le quedaba la piedra, ¿ya? Entonces acá tenemos a este objeto conocido como piedra. ¿Y por qué te lo he presentado? Porque la piedra fue un elemento clave dentro del tema que vamos a ver el día de hoy. El tema de hoy, si has podido observar el material, tanto la lectura como los organizadores visuales, tiene que ver con los primeros pobladores, ¿ya? ¿Y quiénes eran los primeros pobladores? Mira, ahí está. Los primeros pobladores de los Andes. Eran aquellos humanos, aquellos grupos de humanos que inicialmente van a poblar nuestro territorio, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los primeros pobladores de los Andes, estamos haciendo referencia a los primeros humanos que viven en el Perú y que según muchas teorías llegan o migran del continente asiático, ¿no? Uno de estos científicos que propone esto es el checo norteamericano Alexander Hrdlicka, quien en su teoría el poblamiento americano, bueno, en el tema del poblamiento americano y su teoría asiática o inmigracionista, él dice que el Homo sapiens o que estos humanos cruzaron un puente de tierra que se formó a partir de las glaciaciones del Pleistoceno. Como la tierra se congela, producto de las bajas temperaturas, ¿no? La tierra se había congelado en el Pleistoceno y el continente de Asia estaba muy cerca de América, según Alexander Hrdlicka, ¿no? Es en esta zona del norte que se formó un puente de tierra, que hoy día se llama Estrecho de Bering. El nivel del océano descendió y permitió que emerja este puente de tierra. Y por acá se movieron los humanos. El hombre de Asia ingresa a América. ¿Por qué? Persiguiendo animales grandes como el mamut, ¿no? El mamut era un animal enorme que va a cruzar el puente o el estrecho de Bering buscando alimento. ¿Y quien persigue el mamut? Es el hombre, porque el hombre se dedicaba a la caza para obtener carne y poder sobrevivir hace más de 6.000 años. Entonces el hombre ingresa por el norte de América y después de muchos años va a llegar a lo que es el territorio peruano, ¿no? Y así se da el poblamiento de lo que sería el antiguo Perú, de Asia, del continente asiático, al continente americano, por el puente de tierra llamado Estrecho de Bering. ¿Cómo apareció ese puente? Porque como toda la tierra se congelaba debido a las glaciaciones, ¿no? Era el periodo Pleistoceno, y en el Pleistoceno se daban las glaciaciones. Toda la tierra se empezaba a congelar. Entonces, el nivel del mar, desciende. Y al descender el nivel del mar, emerge un puente de tierra. Emerge un puente de tierra. Ese puente de tierra permite la comunicación de Asia a América, ¿no? Ese puente de tierra emerge en la zona de Bering, ¿no? El estrecho de Bering, ¿ya? Ahí se dio entonces el tema de la migración. Entonces, cuando te pregunten, ¿no? ¿A qué hace referencia el tema de los primeros pobladores de los Andes? Aquellos primeros hombres que llegaron de Asia, que cruzaron el estrecho de Bering, ingresaron al norte de América y que por su actividad de caza y recolección van a llegar a Sudamérica.
y obviamente ingresan al territorio peruano, ¿no? Que hace 6.000 años era completamente diferente. Habían otros animales, la megafauna, y no solo habían otros animales, sino que además el relieve era diferente. La costa del Perú, donde está Lima, por ejemplo, era básicamente más grande. Hoy día la costa se ha reducido. Entonces, ¿y por qué? Porque recuerda que estamos hablando del Pleistoceno. La selva no tenía tanta vegetación como hoy día lo tiene. Entonces, el relieve de la costa, de la sierra y de la selva era completamente distinto. Tú caminabas por la costa y ibas a ver nevados, montañas. Hoy día ya no ves eso. Hoy día tú quieres ver un nevado, te vas a la sierra, porque los nevados han ido retrocediendo debido a que la tierra dejó de estar fría y se empezó a calentar, ¿no? Entonces, cuando te pregunten a ti, ¿el hombre ingresó en qué periodo? En el periodo llamado Pleistoceno, ¿no? El hombre ingresa en el Pleistoceno, que se dio hace 2 millones de años y que termina hace 10.000 años antes de Cristo. Una época de muchas glaciaciones, donde el nivel del mar descendió y eso permitió que se emerja un puente de tierra conocido como el Estrecho de Bering. Eso es lo que dice Alexander Hrdlicka, ¿no? Eso es lo que dice Alexander Hrdlicka en su teoría asiática. Y la imagen nos muestra cómo vive este primer poblador. No está utilizando zapatillas, pantalones, nada. ¿Por qué, profesor? Porque aún no desarrolla la agricultura, entonces aún no entiende qué es el algodón. A la justa se utiliza las pieles de los animales que él cazaba para poder abrigarse del frío. ¿Dónde vive? En las cavernas, en las cuevas. ¿De qué se alimenta? De lo que cazaba o de lo que recolectaba. Era un humano, ya era un humano, pero era un humano que estaba adaptándose a un territorio nuevo como es el antiguo Perú. ¿Ya? Por eso el tema de hoy se llama los primeros pobladores de los Andes. Así se llama el tema de hoy, los primeros pobladores de los Andes. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Y cuando nosotros hablamos de los primeros pobladores, tenemos que hablar de hace más de 6.000 años. Según el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, a este periodo se le llama lítico. ¿Por qué lítico? Porque la palabra lítico viene de litos. Lítico viene de litos, y significa piedra, porque la piedra se convierte en el material más utilizado en esta época. En todas las actividades se utiliza la piedra. Y tú preguntarás, ¿para qué se utiliza la piedra? Para confeccionar herramientas, para confeccionar armas que puedan utilizarse en la actividad de la caza, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características que es lo que también preguntan en los exámenes. Primero que nada, ¿cómo era la sociedad? Mira, los hombres de este periodo lítico se organizaban a partir de qué? De las bandas, pues. ¿Qué es una banda? Grupos mayoritarios. ¿Y por qué, profesor, se organizaban en bandas y no en familia? Porque mientras más acompañados estén, más posibilidades de sobrevivir tendrán. Así, claro.
Mientras más acompañados estén, sus posibilidades de supervivencia van a ser mayores, debido a que tienen que enfrentar animales de gran tamaño y que estos animales en cualquier momento los podían aniquilar. A un megaterio, un animal enorme, un oso grande, a un esmilodonte, a un tigre de dientes de sable, ¿no? A un mamut, ¿no? A un gliptodonte, animales que hoy día ya no existen, pero que este hombre tenía que enfrentar si quería obtener carne. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar a un animal solo? Posiblemente muera, ¿no? Necesito el apoyo de muchos hombres. Por ejemplo, cuando uno ve a un perro pitbull atacando a alguien, intenta sacar ese perro, a veces el perro tiene más fuerza que una persona y se necesitan más personas para parar a ese perro. Ahora imagínate a un animal de estos que componían la megafauna, que eran 5 veces más grandes y 5 veces más fuertes y mucho más salvajes. Entonces, por eso era necesario la compañía de muchos más hombres. A eso se llama bandas, ¿no? Ahora, ¿cómo se organizaban? Se organizaban de forma nómada. ¿Por qué? Porque ellos persiguen a los animales. Entonces el animal no está estático, no está estático. Entonces el animal se está moviendo a buscar comida de un lugar a otro, de un lugar a otro. Entonces ellos tienen que perseguir a los animales también. Si el animal se mueve hacia el norte, ellos van hacia el norte. Si el animal se mueve hacia el sur, ellos van hacia el sur. Y así sucesivamente. Entonces ellos persiguen a los animales. Eso se llama nómada o nomadismo. ¿Ya? Persigue a los animales, nómada o nomadismo. Algunos dicen que eran trogloditas, aunque es un concepto que ya no se usa por lo primitivo que era su acción. Por eso una persona cuando tiene un comportamiento primitivo, un comportamiento violento, también se le dice que es un troglodita, porque sus impulsos están controlando su conducta y o su personalidad más que su razón, ¿no? Hay algo que es interesante, es que en esta sociedad todos son iguales. ¿Qué significa? Que no había ni ricos y no había ni pobres, que no había ni esclavos, no había ni esclavistas, sino que todos tenían las mismas posibilidades de poder sobrevivir y repartirse lo que habían cazado, recolectado. Si había alguna diferenciación, es probable que sea por un tema sexual, hombres y mujeres, porque la mujer, como queda embarazada, y estamos hablando de hace más de 6.000 años, cuando no existe la ginecología, la clínica, entonces eran embarazos de alto riesgo. Era muy probable que los niños mueran. Así que para proteger a esos nacimientos, la mujer se quedaba en la cueva o en la caverna, ¿no? Así era la situación, básicamente. Muy bien, vamos a ver la parte económica. A ver, vamos a ver por acá. Ahí está, mira, cómo están organizados socialmente, ¿no? Ahí se puede visualizar. Eso es una banda y la importancia para la casa, ¿no? La importancia del apoyo de la mayoría para la casa. Economía, se dice que era una economía parasitaria, porque el hombre de este periodo es considerado un parásito. ¿Qué hace un parásito? Un parásito absorbe
los alimentos de un ser. Absorbe. El parásito no trabaja. El parásito espera que el ser se alimente, ¿no? O sea, que el ser haga la mayor parte del esfuerzo para que el parásito simplemente absorba. Entonces, el hombre era como un parásito. ¿Por qué? Porque el hombre no produce, el hombre no trabaja la tierra, el hombre no siembra, el hombre no cosecha, el hombre no domestica, el hombre no hace nada, el hombre simplemente ve algo y lo coge. O sea, es un parásito. Ve un animal, lo quiere matar para comérselo. Ve una planta, la arranca para comérselo. O sea, es una economía parasitaria, depredadora, porque coge todo lo que está a su disposición y todo esto que el hombre hace es simplemente para subsistir, ¿no? Todo lo que el hombre va a realizar es simplemente para poder subsistir, mantenerse con vida, para llevarse algo al estómago, para no morir en el intento, ¿no? Por eso se dice que es una economía parasitaria, ¿ya? Depredadora y de subsistencia. Así de sencillo. ¿Qué tipo de tecnología utiliza este hombre? Ahí está justamente, mira, es un cazador, ¿no? Bueno, la tecnología que utiliza el hombre en este periodo está vinculado a qué? A la piedra y el hueso. Profesor, ¿cómo es eso? Los pobladores de este periodo buscaban las canteras, ¿no? Es decir, los ríos, para poder abastecerse de materia prima, o sea, de piedra, para poder trabajar la piedra y a partir de trabajar la piedra, crear una herramienta, crear un utensilio, ¿no? Y también se trabaja en el hueso de los animales. Aunque lo que se ha conservado con el paso de los años ha sido mayormente la piedra, las distintas formas que se le daba a la piedra. Y lo vamos a ver más adelante con los restos de los pobladores que se han encontrado, ¿no? Bueno, y el arte está vinculado a una manifestación de este periodo típica, ¿no? El arte rupestre. ¿Qué es el arte rupestre? Son los dibujos o las pinturas que hacía el hombre del periodo lítico en las paredes, ¿no? Las pinturas o dibujos que hacía el hombre del periodo lítico en las paredes de las cuevas, como puedes ver acá, mira. Hay dibujos, hay pinturas que realiza el hombre al interior de una cueva. ¿Y con qué fin lo hacía? Bueno, para empezar, no cualquiera hacía ese dibujo. Era probable que el que hacía ese dibujo era alguien que tenía un conocimiento, una idea de lo que es los rituales. ¿Por qué los rituales? Porque lo hace al interior de una cueva, es decir, no lo hace al aire libre. Entonces, busca que no todo el mundo lo vea, sino que lo vea alguien. Quizás solamente era para los cazadores. Quizás se metían a la cueva y solamente hacían el ritual para el cazador, con el objetivo de que sea el cazador quien se vuelva un ducho, un experto en el tema de la caza. Porque lo que se evidencia en el arte rupestre es caza. Por eso cuando me preguntan, ¿cuál es la manifestación cultural más importante? Es el arte rupestre. ¿Y qué significa el arte rupestre? Dibujar escenas de caza. ¿Con qué objetivo? Propiciar una caza buena. O sea, el hombre se imagina que lo que está dibujando en la pared va a pasar en la realidad. Que como yo estoy dibujando a un animal herido, que yo estoy cazando a un animal, eso mismo se va a desarrollar
en la realidad, que de repente mañana que realice la casa, lo que yo estoy dibujando, lo que yo estoy haciendo, va a pasar. Entonces yo busco propiciar una adecuada actividad de casa, ¿no? Pues se llama que es un dibujo, es un arte propiciatorio, pero al no ser hecho por cualquiera, ni tampoco para todos, se vincula también con lo mágico, con lo religioso. Aun cuando no se ha establecido que existía la religión, es decir, que existía un templo, un santuario a un dios, pero se puede hablar de la idea que tiene el hombre de la superstición, ¿no? Que lo que va a pasar más tarde o mañana tiene que darse como yo lo imagino, como yo lo creo, como yo lo siento, ¿no? Arte rupestre. Entonces son algunas de las características más importantes del periodo lítico, llamado también periodo preagrícola. ¿Ah? En examen de admisión también se le conoce como periodo preagrícola. Muy bien, preguntas, dudas, te escucho, te leo. A ver, coméntame. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver, a ver. Hay preguntas, hay comentarios, hay dudas. ¿Qué me puedes decir? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro? Sí, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando entonces. Vamos a ver algunos vestigios de este periodo, mira. Un vestigio muy importante es el que aparece en escena, y es el hombre de Pacaicasa, ¿no? El hombre de Pacaicasa, ubicado en el departamento de Ayacucho, estudiado por el arqueólogo Richard McNeish. Pacaicasa es una cueva en realidad, ¿no? El hombre de Pacaicasa se encontró en una cueva, donde, ¿qué es lo que se ha encontrado de este hombre? Se ha encontrado herramientas de piedra que posiblemente este hombre utiliza para desarrollar la casa, ¿no? Y cuando se ha hecho la prueba de laboratorio llamada carbono 14, se ha podido determinar, se ha podido determinar que corresponden a las más antiguas del Perú. Por eso se dice primera evidencia humana en el Perú, ¿no? Por eso se le denomina así, primera evidencia humana en el Perú, ¿no? Porque aparentemente es justamente el hombre de paca y casa, aquel que a través de sus herramientas, que posiblemente las utilizaba para la casa, se encontraron en la cueva. Pero se ha encontrado esqueleto no, sino herramientas de piedra dentro de una cueva, estudiado por el arqueólogo norteamericano Richard McNeish. ¿Ya? Pacaicasa en Ayacucho, la evidencia humana más antigua en el Perú. Luego tenemos al hombre de Chivateros, muy interesante, ¿ah? Estudiado por el arqueólogo Edward Lanning o Eduardo Lanning, quien considera que hablar de Chivateros es hablar de la cantera y el taller más antiguo de la costa, por la cantidad de herramientas de piedra que Edward Lanning encontró cerca de la desembocadura del río Chillón, que supuestamente este hombre nómada iba hasta la desembocadura del río para buscar las mejores piedras, ¿no? Para
golpear las piedras para darle miles de formas a la piedra y de esa manera elaborar una herramienta que pueda utilizar en la casa. A través de los golpes y del modelado de la piedra, elabora una herramienta que va a ser muy utilizada en la actividad de la casa, ¿no? Entonces, cuando se encontraron estas herramientas, se demostraron de que era probable de que estemos frente al taller más antiguo de la costa, porque Chivatero se encontró en Lima. Aunque la crítica es que más que un taller en realidad pues era una cantera, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que se fabricaban las herramientas de piedra, sino que más bien lo que se ha encontrado, dicen los que critican a Edward Lani, es que son piedras que no servían para elaborar herramientas, que se fracturaban, ¿no? Y que eran dejadas ahí, en la cantera, cerca al río. Y más bien las que servían eran llevadas y eran convertidas en herramientas. ¿Por quién? Por el hombre de Paiján, que va a ser ya el primero que desarrolla una arma propiamente, ¿no? A partir de la piedra elabora una punta el hombre de Paiján. Las puntas, ¿no? Pedúnculas, ¿ya? Las puntas pedúnculas del hombre de Paiján. ¿Quién representa los restos humanos más antiguos de todo el Perú, ¿no? Cuando te pregunten por los restos humanos más antiguos de todo el Perú, es el hombre de Paiján, ¿ah? El hombre de Paiján hace referencia a los restos de una mujer y un niño encontrados en Paiján, La Libertad, y que según la prueba de carbono 14, son hasta el momento los restos fósiles más antiguos de todo el Perú, ¿no? Paiján, la mujer y un niño. Luego tenemos al hombre Toquepala, mira. El hombre Toquepala es muy interesante porque se ubica en la Cueva del Diablo, en Tacna. Y ahí Miomir Bojovic ha encontrado unas escenas de arte rupestre, es decir, de pinturas hechas en las paredes de la cueva, ¿no? Pinturas, dibujos que han sido realizados en las paredes de la cueva. Como ya te mencioné, aparentemente con el objetivo de desarrollar una buena actividad de caza, de propiciar una caza buena, ¿no? Entonces, profe, esto refleja que el hombre de Toquepala ya tenía ideas mágico-religiosas con respecto a la actividad de la caza, ¿ya? Ideas mágico-religiosas con respecto a la actividad de la caza. Ahora, tenemos al hombre Lauricocha, mira, que era un excelente cazadora. Lauricocha era un excelente cazador ubicado en Huánuco y representan los restos humanos más antiguos de la sierra. ¿Por qué? Porque en Lauricocha también se han encontrado entierros, no de una mujer y un niño, como en Paiján, recuerda, Paiján son los entierros de una mujer y niño. En Lauricocha, que desarrolló armas, herramientas, ¿ya? Lauricocha desarrolla armas, herramientas, como puedes ver en la imagen. También se han encontrado entierros. ¿Pero cuántos? 11 esqueletos mutilados y dolicocéfalos, ¿ya? 11 esqueletos mutilados y dolicocéfalos es lo que se ha encontrado. Y cuando se ha aplicado el carbono 14, se ha demostrado la antigüedad de la auricocha. ¿Cuánto es la antigüedad de la auricocha?
menor que la de Paiján. Por eso no podemos decir que la Auricocha son los restos más antiguos del Perú, pero sí podemos decir que son los más antiguos de la sierra. Eso sí podemos decir. La Auricocha son los restos más antiguos de la sierra. ¿No? Ahora, para que nunca te vayas a olvidar, existe una mnemotecnia con respecto a esto. La mnemotecnia es Pachitopala, que significa Pacaicasa, Chivateros, Toquepala, Paiján y la Auricocha. ¿No? Pachitopala. Ahí está. Paiján, Chivateros, Toquepala, ¿no? Repito, Pacaicasa, Chivateros, Toquepala, Paiján y la Auricocha, ¿no? Pachitopala. Pacaicasa, primera evidencia humana en el Perú. Chivateros, taller más antiguo de la costa, taller lítico. Toquepala, pinturas rupestres más antiguas. Paiján, restos humanos, cazador de la costa, herramientas de piedra. Lauricocha, restos humanos, herramientas de piedra, pintura rupestre también en Lauricocha. Todo eso se ha encontrado en Lauricocha. ¿Ya? El famoso Pachitopala, que hace referencia a estos primeros pobladores. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Coméntame. Preguntas, dudas, para pasar al otro poblador, que también es importante, ¿ah? Preguntas, comentarios, dudas. A ver, ¿qué me dices? Muy bien, entonces seguimos. A ver, tenemos por acá lo siguiente. Vamos a ver el periodo arcaico, pero antes de entrar al periodo arcaico, te quiero mostrar algo que también es interesante, que nos va a ayudar a poder entender mejor todo lo que acabo de explicarte, ¿ya? Todo lo que acabo de explicarte se va a entender mejor a partir de lo que te voy a mostrar, ¿ya? Entonces, observa y escucha este pequeño video y vas a entender todo lo que te acabo de mencionar, ¿ya? Cómo vive, cómo se organiza y todo lo demás. Bilis, el ser humano hábil. Sus inventos cambiarán nuestro destino. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces, a partir de lo que hemos podido observar y escuchar, entendemos que en el periodo lítico lo más importante era fabricar herramientas para dedicarse a la caza, ¿no? Y para esa caza se necesita el apoyo de la banda, porque el hombre está corriendo riesgos, inclusive de poder morir en el intento, ¿no? Eso es básicamente el tema, ¿ya? Muy bien, ahí está entonces el lítico. Vamos ahora al conocer el periodo arcaico.
que se desarrolla en intervalo, es decir, cuando empieza a cambiar el clima, es decir, las bajas temperaturas del Pleistoceno, las glaciaciones se paralizan y la Tierra se empieza a volver a calentar, ahí estamos hablando del arcaico, ¿no? Es el inicio del Holoceno, un momento mucho más caliente, mucho más cálido que lo mencionado en el Lítico. Y este calentamiento de la Tierra hace que muchos animales acostumbrados a vivir en bajas temperaturas se extingan, ¿no? Muchos animales adaptados a las bajas temperaturas van a empezar a desaparecer, ¿no? Desaparecen, básicamente. Y la forma de vida del hombre también va a cambiar, ¿no? Empezamos con el arcaico inferior y vamos a conocer algunas de estas características. Por ejemplo, a nivel económico. En el arcaico inferior tenemos a nivel económico el desarrollo de la horticultura. Mira, qué interesante, ¿eh? La horticultura. ¿Qué es la horticultura? Es el cultivo de las plantas de manera incipiente, mira. La horticultura, cuando la mujer empieza a cultivar las plantas de manera incipiente. Y eso es posible porque el clima ha cambiado, porque el clima en el arcaico inferior, coma, se hace más cálido debido al inicio del Holoceno. Entonces, como el clima cambia, los ecosistemas también van a cambiar. Recuerda que el ecosistema es el área donde se relacionan los seres bióticos y abióticos, ¿no? Los seres con vida y los seres sin vida, ¿no? Entonces, un ecosistema donde hay una relación de un ser biótico y abiótico, o llamado biotopo, ¿no? El biotopo es del suelo, la temperatura, la luz solar, el agua, el medio aéreo, ¿no? Todos los lugares. Y biocenosis o seres con vida, ahí están los individuos, animales, plantas. Entonces, los ecosistemas empiezan a cambiar. Y justamente estos ecosistemas se hacen propensos al desarrollo de la horticultura. Entonces, cuando te pregunten en el examen, ¿dónde, cuándo y cómo empieza la horticultura? En el arcaico inferior, los primeros cultivos. Posiblemente quien se dedicaba a esto era la mujer, que era la que tenía mucho más tiempo en la cueva, en la caverna, debido a que ella tenía que cuidar a los niños que recién habían nacido y tenía que recuperarse de ese proceso de gestación que seguramente ha sido muy doloroso. Entonces la mujer observa el ciclo de crecimiento de una planta, de una semilla, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante con los descubrimientos, con los yacimientos, cuáles han sido esos primeros cultivos, ¿no? ¿Cuáles? ¿Qué tipo de cultivos se han dado? ¿Ya? Pero lo que quiero que entiendas es que la horticultura se convierte en una actividad clave en este periodo. Pero también va a empezar al mismo tiempo otro proceso, ¿ya? Que debes recordar. Y ese proceso es la domesticación. El hombre de este periodo empieza a domesticar animales. Y en el antiguo Perú, los primeros animales que se evidencian que han sido domesticados por su utilidad, sobre todo, en cuanto a que pueden proveer al hombre de carne, son los camélidos, ¿ya? Entonces el hombre empieza a domesticar la llama, empieza a domesticar la alpaca, por ejemplo, ¿ya? La llama y la alpaca empiezan a ser animales que este hombre va a ir domesticando. Los camélidos, llama, alpaca, ¿ya?
la domesticación de estos camélidos. ¿Y cómo se sabe? Por los corrales, por los huesos de las crías, por los excrementos fosilizados llamados coprolitos que se han descubierto. Ahora, como el clima es cálido y el hombre puede cultivar, el hombre puede domesticar, el hombre va a dejar de vivir en las cuevas o en las cavernas. ¿Por qué? Porque ahora ya no tiene el peligro de que un animal grande se lo devore, ¿no? Entonces, como ya no hay ese peligro, el hombre puede tener una vida al aire libre. Entonces, en este periodo empieza la construcción de las primeras aldeas. Viven en aldeas, ¿ya? En este periodo empieza la construcción de las primeras aldeas. El hombre se desarrolla en las primeras aldeas, vive en las primeras aldeas. Ya, la construcción entonces de las primeras aldeas empieza. Y estas aldeas van a tener características bien interesantes. Por ejemplo, esta es una aldea de forma cónica, ¿no? La base circular, se utiliza la caña, la totora para poder fabricar. Ahora, profe, ¿el hombre siempre vive en aldeas? No, porque va a haber momentos donde el hombre también va a abandonar la aldea, debido a que de repente el suelo donde cultivaba dejó de producir por diferentes razones. Recuerda que el suelo necesita técnicas para poder mantenerse, ¿no? Sobre todo necesita agua. ¿Y qué pasa cuando hay sequía? No hay agua, no hay lluvia, entonces nada crece. Entonces el hombre todavía no es capaz de entender eso. No es capaz de entender qué es el abono, de entender la importancia de la lluvia, del agua. Entonces, cuando sucede eso, el hombre va a buscar otro lugar donde pueda cultivar. Abandona esa aldea. Por eso decimos que tiene una vida semisedentaria. Todavía no es sedentario al 100%. Es semisedentario. Por eso que no podemos hablar de templos acá. Todavía no podemos hablar ni de pirámides ni de nada de eso. Solo hablamos de pequeñas aldeas, ¿no? Como una forma de vida semisedentaria, básicamente. Bueno, luego tenemos la tecnología de este periodo, ¿no? En el arcaico inferior se empieza la construcción de redes de pescar, porque muchos de estos pobladores han sido encontrados en la costa. Y no solamente el hombre cultivaba, no solamente el hombre domestica, sino que también como los nevados se han empezado a derretir por el calentamiento del Holoceno, el nivel del mar ha crecido, han aparecido ríos y lagos o lagunas, aparecen más peces, entonces el hombre ve la necesidad también de poder dedicarse a eso y empieza la construcción de redes de pescar. ¿Cómo el hombre construía esas redes? Con la fibra del algodón, pues. El algodón es un cultivo que empieza a conocerse en el arcaico inferior y que un uso importante del algodón era justamente eso, confeccionar redes de pescar, que permitía al hombre abastecerse de una gama de productos, ¿no? Pescados, para ser más exacto. Por eso muchos autores dicen que empieza una etapa pretextil en el hombre, ¿no? Pretextil, ¿ya? Una etapa pretextil en el hombre de este periodo. Todavía no hay textilería, la etapa es pretextil. Todavía no podemos hablar de textilería. ¿Ah? La etapa que se menciona es pretextil, no textilería. Todavía no. Eso todavía no lo estamos mencionando.
Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos a ver. Vamos a conocer justamente algunos pobladores de este periodo, jóvenes. ¿Ya? Vamos a conocer algunos pobladores. Primeros vestigios, mira. Entre los 7000 y los 2000 años antes de Cristo, en lo que es el arcaico inferior, destacan los siguientes pobladores. A ver, tenemos al primer horticultor del Perú, ¿ya? Es decir, la arqueología nos habla de un hombre, de un poblador que se dedicaba a la horticultura y que incluso ya tenía algunas viviendas que fueron elaboradas con piedra, barro y caña, ¿no? Este poblador es llamado Nanchoc y queda al norte de Lima en lo que es Cajamarca. Y ahí Thomas Lynch ha podido descubrir la presencia de la calabaza, ¿no? Como uno de los principales cultivos que desarrolló este horticultor, ¿ya? La presencia de la calabaza. Repito, como uno de los principales cultivos que desarrolló este horticultor, ¿no? La calabaza. Y la confección a su vez de su vivienda, que estaba hecha de barro, de caña, etc, etc. ¿Ya? El hombre en Nanchoc en Caxamarca. O sea, cuando te preguntan en tu examen por el primer horticultor, es Nanchoc. Ahora, anteriormente a Nanchoc, hasta el año 2008, 2009 incluso, se hablaba del hombre de Guitarrero como un horticultor. Pero cuando Thomas Lynch presentó las evidencias de lo que cultivaba Nanchoc, el hombre Nanchoc terminó desplazando a Guitarrero, ¿no? Y se convirtió él, y se le considera a él, el primer horticultor de lo que sería el Perú, ¿no? Primer gran horticultor. ¿Cómo confeccionaba él sus viviendas? Con piedra, barro, caña, etc, etc. Básicamente. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Ahí está justamente, mira, Guitarrero 2, ¿no? En Ancash. También es un horticultor y como te dije, ¿no? Mucho tiempo antes de que se hable en Nanchoc, ya se hablaba de Guitarrero 2, ¿no? En el departamento de Ancash, ¿ya? Ahí está. El hombre de Nanchoc en Ancash. Ahora, el que viene también es un caso bien interesante, ¿ah? El hombre Telarmachay. Pregunta muchas veces de examen, ¿no? ¿A quién se le considera el primer domesticador del Perú? Dicen los exámenes. La respuesta es el hombre Telarmachay, el primer gran domesticador del Perú. ¿Qué domesticaba Telarmachay, jóvenes? Telarmachay era un poblador que domestica camélidos, ¿ya? Daniela Valle, en la Sierra de Junín, ha podido encontrar vestigios de este poblador, ¿no? El hombre Telarmachay es un poblador, ¿no? Del arcaico inferior que se dedica a la crianza de camélidos, llamas, alpacas. ¿Cómo obtuvo las llamas y las alpacas? A partir de domesticar o de intentar domesticar a la vicuña y el guanaco. A partir de intentar domesticar a la vicuña y el guanaco, obtuvo justamente como evidencia llamas y alpacas, ¿no? Así fue. Llamitas y alpaquitas, ¿ya? Domesticador de camélidos, entonces, Telarmachay, ¿ya? El domesticador de camélidos, Telarmachay. ¿Qué más tenemos por acá? Santo Domingo de Paracas en Ica, la aldea más antigua de la costa, estudiada por Federico Engel, ¿ya? La aldea más antigua de la costa, te preguntan en tu examen, Santo Domingo.
¿Dónde? En el departamento de Ica. Investigado por Federico Engel. Se encontró un instrumento musical, una quena, a partir de un hueso, y redes con fibra de algodón, ¿no? O de cactus. Era un hombre que se dedicaba a la pesca y al marisqueo, ¿ah? Complementaba su actividad agrícola, porque también era un horticultor, ¿no? Pero se considera la aldea más antigua de la costa, Santo Domingo, en Ica. Ahí está justamente este instrumento musical, ¿no? Quena. Chilca, al sur de Lima, también Federico Engel. Era un horticultor, era un pescador. Ahí se hallaron también viviendas en forma de colmena, ¿no? Y debajo de las viviendas del hombre de Chilca se han encontrado entierros, ¿no? Entierros. Por eso se dice complejos rituales funerarios, porque Chilca enterraba a sus muertos debajo de sus viviendas. A diferencia de Santo Domingo, en Chilca se ha encontrado un anzuelo, con lo cual también se dedicaba al tema de la pesca. Piquimachay. ¿Dónde es Piquimachay? En el departamento de Ayacucho. ¿Ah? Piquimachay en el departamento de Ayacucho. ¿A qué se dedicaba este hombre según las evidencias encontradas? A la domesticación de cuyes. ¿Qué, profe? ¿El cuy no es un animal traído por los españoles? No, ¿quién te ha dicho? La cunicultura claramente se inicia en el Perú antiguo, ¿no? Y pasa de generación en generación hasta llegar a los incas. Los incas desarrollaban cunicultura, ¿ya? Entonces ahí tenemos a los cuyes, ¿ya? Huesos de cuyes y de camélidos. Bueno, estos son los principales vestigios jóvenes: Ranchó, Guitarrero, Telarmachay, Santo Domingo, Chilca y Piquimachay, ¿no? Los principales vestigios del arcaico inferior. Ahí está. Preguntas, dudas, comentarios, te escucho. A ver, profe, ¿y todo el arcaico inferior se desarrolló durante qué periodo? Durante el Holoceno. Todo esto durante el Holoceno, que es básicamente los inicios del Holoceno. Es un periodo de cambios climáticos. El hombre deja de vivir en temperaturas bajo cero y empieza a tener vida, un ecosistema mucho más cálido, mucho más caliente, ¿no? Como era el tema del Holoceno, los inicios del Holoceno. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios, te leo, te escucho. A ver, por ahí. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Este, en lo que es en lo de Chilca, ¿cómo era su sistema de fúnebre, o sea, sus entierros? Ya, ahí en la imagen se puede ver el entierro de un feto, obviamente descubierto por la arqueología. Ahora, ¿qué de especial es su complejo ritual funerario? El hecho de por qué enterraban a sus muertos debajo de sus chozas. La choza del hombre de Chilca era como lo mostré al inicio, ¿no? Tenía una forma de una colmena. Por acá está, justamente. Esta es su choza. Debajo de esa choza es que se han encontrado los entierros. Por eso se dice complejo, porque todavía no se entiende el significado de enterrar a su muerto debajo de una vivienda, ¿no? Ahora, no solamente lo enterraban, ¿ah? Sino que estaba acompañado de todo un fardo, ¿no? Mira, hay una espera, red, cuna, calabaza, paja, guijarros. O sea, esta idea de que el difunto debe estar conectado a la familia es una idea que se va a ver en todo el mundo andino, ¿ah? Porque cuando lleguemos a los incas vamos a hablar de las momias y las panacas. El inca no se enterraba, sino se momificaba, y su momia era conservada por su familia, que era la panaca. Y en momentos claves o en eventos claves, esa momia o esa malqui era sacada, ¿no? Era paseada. Entonces,
Eso se referencia con complejo ritual funerario. El entierro debajo de su vivienda, pero ¿por qué? ¿Acaso se buscaba conservar al cuerpo como una forma de protección ante algo? ¿No? Yo conservo el cuerpo para que me proteja de alguna situación, de algún peligro. ¿Ah? Ahora, hay que recordar también que el hombre Chilca domestica al perro. ¿Ya? El chilcano, es el hombre Chilca, domestica al perro. Muy bien, comando. A ver, otra pregunta por ahí, por servicio. Una pregunta más. Comentario, duda, pregunta. Comentario, duda, pregunta. Ninguna, ¿no? Nada. Profe, ¿y este periodo del arcaico inferior termina en algún momento? Claro, claro que sí. ¿Y cuándo termina, profe? Termina cuando vamos a hablar de lo que se denomina arcaico superior o tardío, ¿no? El arcaico superior o tardío presenta también algunas características, como lo vamos a ver en pantalla. A nivel económico, en tu examen, te dice, marque las características más importantes del arcaico final o tardío. Ya, ahí se da la agricultura y la ganadería, pues. ¿Cómo aparecen? ¿Te acuerdas que te había dicho que en el arcaico inferior apareció la horticultura y que en el periodo lítico el hombre era recolector? Entonces, la recolección de plantas, semillas, hojas, convirtió al hombre poco a poco en un especialista en el tema de las plantas, porque el hombre recogía, por ejemplo, un fruto, se lo comía y mañana se muere, ¿no? Entonces sabía que no tenía que comer esa planta, pues, que era venenosa. Pero de repente comía algo y le gustaba, era muy agradable y le daba mucha energía. Entonces volvía a comerlo. Pero luego se daba cuenta de eso, que eso que comía tenía unas pepas, que al caer al suelo y después de mucho tiempo, ¡bum!, brotaba una planta. Entonces así descubre la horticultura. Pero luego el hombre entiende que para que pues, se produzca más se requiere agua. Entonces el agua, el conocimiento del agua, lleva al hombre a qué? A darse cuenta que es vital para la agricultura. Entonces en un inicio aprovecha el agua de las lluvias, pero cuando no había lluvia, ahí está el problema. Entonces el hombre se percata que hay ríos o que hay por ahí un lago o una laguna. Entonces el tema es cómo hacer llegar el agua de ese río o de ese lago o laguna a la tierra. Para eso el hombre va a construir canales de irrigación. Y para trabajar mejor la tierra, el hombre va a inventar herramientas como la chaquitaglia, que es un arado de pie, ¿no? Entonces el hombre inventa la chaquitaglia, arado de pie. Ahí está, la famosa chaquitaglia. Pero no solamente el hombre inventa la chaquitaglia, sino también desarrolla la ganadería, porque producto de la domesticación, es que se desarrolla la ganadería. ¿Te acuerdas que había domesticado la llama y la alpaca? Bueno, ahora una vez que esos animales han sido domesticados, el hombre se da cuenta de que esos animales pueden reproducirse en corrales y de que no solamente se reproducen en corrales, sino que esos animales ahora dependen del hombre, ¿no? El hombre los puede movilizar libremente y puede utilizar su carne, puede utilizar su lana, puede montarlos y utilizar como transporte o carga. Entonces, de la llama y la alpaca, el hombre se vuelve un pastor y empieza a vivir en la sierra, porque son animales de frío.
y de la tierra cultivable, el hombre se vuelve un agricultor. Ahora, esto hace que sea una economía de producción, pues. Ya no es una economía de depredación o parasitaria, sino es una economía que produce. El hombre produce, ¿ya? Empieza a producir. La sociedad, como ahora el hombre ha descubierto la agricultura, ha descubierto la ganadería, entonces tiene mayor cantidad de productos a su disposición, ¿no? Eso se suele llamar excedentes, ¿no? Lo que el hombre obtiene de la agricultura y ganadería se llaman excedentes, excedentes de producción. Y los excedentes de producción convierten al hombre en un ser sedentario. ¿Por qué? Porque si la tierra produce 30 sacos, vamos a ponerle pues de calabaza, yo no me voy a comer la calabaza a los 30 sacos hoy día. Posiblemente me coma un saco ya y me quedan 29. Pero de repente yo no tengo carne, pero hay un grupo que tiene. Entonces, ¿qué hago yo? Le entrego mi calabaza y el otro me entrega su carne. ¿Y qué aparece? El trueque. Ahora, si yo tengo tierra muy buena, muy fértil, no tiene sentido que yo la abandone. ¿Para qué voy a abandonar la tierra que es muy buena y es muy fértil? ¿Para qué? Tampoco tiene sentido que lo haga. No tiene sentido que yo abandone la tierra que es buena y fértil. Lo que tiene sentido es que yo me quede a trabajar esa tierra y a cuidarla. Entonces me vuelvo sedentario, ¿no? Pero llegará un momento donde el clima va a cambiar, porque en el Perú se desarrolla el fenómeno del niño, ¿no? Y como en el Perú se desarrolla el fenómeno del niño y el clima cambia, entonces yo no sé ahora cómo enfrentar esa situación. Pero hay un hombre que sí sabe, y ese hombre que sí sabe se convierte en un especialista del clima. Y ese hombre dice que para que el clima no cambie, hay que rendirle culto a los dioses, ¿no? Y ese hombre ordena a la población construir centros ceremoniales, ¿no? Ese hombre le dice a la población, vamos a construir centros ceremoniales. Entonces la población empezará la construcción de centros ceremoniales, que es lo que aparece en el arcaico superior. ¿Te acuerdas que te había dicho anteriormente que el hombre construía aldeas? Ahora mira, ahora hay centros ceremoniales. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Entonces esto ya no va a ser una simple aldea, pues. Empieza la época de los centros ceremoniales. Y producto de que el hombre ahora es un agricultor, desarrolla la textilería de algodón. Porque para desarrollar el algodón se necesita también de trabajo, de abono, de cuidado, de agua. Entonces vemos cómo la vida del hombre ha ido cambiando. Mira, ha habido una evolución del hombre. Y dentro de estas primeras, ¿no? Ciudades, si se le puede llamar, no solamente van a haber agricultores y ganaderos, van a haber tejedores, van a haber comerciantes, van a haber curtidores, los que cortan el cuero,
Van a estar los primeros artesanos que trabajan el barro, el adobe. Pero ¿qué cosa todavía no hay en estas primeras ciudades o centros ceremoniales? Todavía no se ha evidenciado cerámica, por ejemplo. ¿Qué cosa no hay en el arcaico superior? No hay cerámica, no hay ejércitos, no se ha visto guerra, no hay propiamente una religión, ¿no? No hay cerámica, no hay ejército, no hay propiamente una religión, no hay orfebrería, trabajo de metales, aún no hay, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente todavía no son culturas, pues. El tema de culturas falta para llegar a las culturas. Estamos en el arcaico. ¿Cuándo van a aparecer las culturas? En el formativo, o llamado también horizonte temprano. Acá todavía no hay culturas. ¿Ah? Acá todavía no. Profe, disculpe que le corte, Dime, una dime. acotación. Este, no sé si me podría decir el significado de orfebrería. Claro, orfebrería es el trabajo sobre metales o en metales. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si se ve en la cámara. Por ejemplo, yo tengo acá una cadena, ¿no? Que es de oro. Ahí está, mira, se ve mi cadena de oro, creo, en la cámara. Entonces, para elaborar esta cadena, se tiene que tener conocimiento sobre qué es el oro, sobre un horno y temperatura, ¿no? Y no cualquiera lo hace. Entonces, ¿quién lo hace? Un orfebre. En este periodo todavía no se conocen los metales como tal y no hay esa cultura todavía. ¿Ah? Entonces, la orfebrería es el trabajo de metales, ¿no? Como se va a ver en Moche, por ejemplo, el señor de Zipán estaba adornado de objetos de oro y todo lo demás. ¿Ah? Pero eso será más adelante cuando hablemos de culturas. Acá todavía no hay culturas. Acá lo que hay son aldeas que se están convirtiendo en centros ceremoniales, en las primeras ciudades, donde hay agricultores, ganaderos, pastores, comerciantes que se dedican al trueque, donde hay artesanos, tejedores, curtidores, donde hay hombres que supuestamente hablan con los dioses, que son los especialistas llamados sacerdotes, pero todavía no hay, por ejemplo, no se ha evidenciado esclavos, no hay guerras, no hay ejército, no hay cerámica, no hay orfebrería. Todavía no podemos hablar de culturas, pues. ¿Ah? Todavía no se puede hablar de eso. Ahora, ¿quiénes aparecen en este periodo? Acá te voy a mostrar, ¿ya? Los primeros vestigios. Tenemos al hombre de Cerro Paloma. Ahí está, mira. Cerro Paloma. Cuando yo hablo de Cerro Paloma, hablo de la primera evidencia de arquitectura, ¿ya? Cerro Paloma hace referencia a la primera evidencia de arquitectura. Un momento, ¿ya? Tengo un problema con el internet. A ver, un momentito, por favor. Muy bien, ya. Ahora sí podemos continuar. Entonces, cuando hablamos de los principales vestigios, hacemos referencia a todo aquello que se ha encontrado y que corresponde al arcaico superior, ¿no? O sea, cuando te dan una pregunta en tu examen de admisión y te dicen, ¿no? Marque verdadero, falso, o marque aquel enunciado donde están los vestigios del arcaico superior, tú respondes, ¿no? Cerro Paloma, por ejemplo.
¿Dónde está ubicado Cerro Paloma? En Lima, ¿ya? Departamento de Lima. Y hace referencia a la primera construcción, ¿no? En ser encontrada, obviamente, y que no puede ser del lítico porque en el lítico el hombre vivía en cuevas o en cavernas. No puede ser del arcaico inferior porque en el arcaico inferior el hombre vivía en aldeas. Entonces, ¿de qué tiene que ser? Del arcaico superior. Porque lo que hay claramente es muestra de pared, de muro, que ha sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? Entonces, eso es arquitectura. Cerro Paloma es una evidencia de arquitectura, ¿ya? Cuando te mencionen en la pregunta de tu examen, porque normalmente preguntan por yacimientos del arcaico, ¿no? La pregunta que normalmente hacen es, mencióname un yacimiento del arcaico, superior, inferior, etc., etc., ¿no? O no corresponde al arcaico superior, inferior, entonces ahí te pueden poner, ¿no? Te pueden poner algunos yacimientos y hay que manejarlos, ¿ya? Ahora, profe, ¿dónde está ubicado Cerro Paloma y por qué es importante recordarlo? Bueno, Cerro Paloma está, como te dije, ubicado en Lima, pero al sur de Lima, ¿ya? Muy cerca de lo que es Pucusana, y tiene una antigüedad de casi 4000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, ¿quién lo ha estudiado? El arqueólogo Federico Engel, pues, el mismo que estudió Chilca y Santo Domingo, ¿ya? Cerro Paloma. Ahora, esta construcción tiene una característica, tiene forma cuadrangular, ¿no? O sea, profesor, ¿para qué? Posiblemente ahí se llevaba a cabo algún acto, pues, alguna ceremonia, ¿no? Cerrito Paloma. Bandurria. Esto está ubicado en la zona de Huacho, ¿no? Al norte de Lima, ¿no? Y mira la diferencia. Ahí se ha encontrado un patio hundido, ¿ah? Un patio circular hundido, mira, en la zona de Bandurria. O sea, ya no son simples aldeas. Claramente acá ya es arquitectura. Y lo que es más interesante, que para construir esto se necesita mano de obra, ¿no? Se necesita mano de obra, tiempo y un objetivo, porque ¿para qué serviría esa plaza? ¿Para qué? Bueno, para que se reúna la gente, para llevar a cabo alguna ceremonia, ¿no? O sea, son evidencias de que el poblador de hace 3000, 4000 años tenía una organización interesante, obviamente, pero perseguía un objetivo, ¿no? De repente rendirle homenaje a algún dios o dioses, ¿no? Bandurria al norte de Lima. Bueno, el más conocido hasta ahora por su arqueóloga, la peruana Ruth Chadi, es Caral, pues, considerado el centro ceremonial más antiguo de América. Inclusive se habla de el estado más antiguo de América, pero es un estado incipiente, es un estado prístino, porque ahí en Caral aún no se ha podido encontrar cerámica, no se ha podido encontrar objetos de oro, orfebrería, no hay evidencias de ejércitos, de guerra, pero lo que sí hay son pirámides. Se habla de un promedio de 32 pirámides, instrumentos musicales, quipus, obviamente patios circulares, ¿no? Construcciones piramidales, fogones o cuartos donde se incineraban las ofrendas, que presuntamente se le rendían como homenaje oculto a los dioses, ¿no? Bueno, en Huacaprieta, en el departamento de la Libertad, el arqueólogo Junius Beer ha encontrado la evidencia más antigua de textilería hasta hoy, ¿no? Esta imagen es una iconografía. El animal que se observa en la iconografía es un cóndor que está sujetando a una serpiente, ¿no?
Era una serpiente. El cóndor es obviamente un animal andino, ¿no? Grande, por cierto, muy poderoso. Pero es un animal de la puna, es un animal de climas fríos, de altitud. Y el Huacaprita en la libertad, Junius Beer ha podido encontrar esta imagen. ¿Y qué se puede deducir de esto? Que el hombre de Boca Prieta ya desarrollaba tejidos y que no solamente desarrollaba un tejido, sino que podía desarrollar bordados, ¿no? Técnicas interesantes que después van a ser perfeccionados por los paracas, ¿no? Los mejores mantos. Luego tenemos a Kotosh en la zona de Huánuco. Kotosh también es un templo y dentro del templo de Kotosh se ha encontrado una escultura de barro, ¿no? Esa escultura de barro se conoce como las manos cruzadas, que puede dar a entender o puede evidenciar la fertilidad, ¿no? Algunos arqueólogos, historiadores y profesores mencionan que es la mano de un hombre, de una mujer, y que la unión de un hombre y una mujer pueden crear a un nuevo ser, ¿no? Entonces dicen, es un culto a la fertilidad, ¿no? Eso es lo que mencionan algunos arqueólogos, historiadores, profesores, etcétera. Y no menos interesante es Áspero, ubicado al norte de Lima, muy cerca a Carala. Solo que Áspero está bien cerquita al mar, Caral no tanto. Y en Áspero se ha evidenciado que esta aldea, la población se dedicaba al tema de la pesca y que tenían un contacto con la gente de Caral, ¿no? Caral les daba algodón, ellos le daban pescado. Entonces constantemente practicaban el tema de un trueque. Constantemente practicaban un trueque. Constantemente. ¿Ya? Constantemente estaban practicando el tema de un trueque. De manera constante. Trueque, trueque, trueque. ¿Ya? De manera constante. Muy bien. Vamos a ver acá entonces áspero en el norte, ¿no? Y esto vendría a ser el arcaico superior, ¿no? Profesor, ¿todas estas son culturas? No. ¿Hay cerámica? No. Se puede decir que es un estado caral, un estado prístino, incipiente, pero todavía no es un estado consolidado. Preguntas, postulantes, preguntas por servicio. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Los escucho, los leo. Preguntas.